Vamos entonces a la palabra. Está en Mateo 15, 32, 39. Mateo 15, 32, 39. ¿Todos lo tienen? Dice la Biblia: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostasen en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Hoy quiero hablar de la vida de los discípulos. Por estos días, en la reunión que tenemos en Zoom, hemos estado hablando. Bueno, yo he participado poco, yo los he escuchado a ustedes, pastora, la hermana, Rania, el hermano Víctor, muchos hermanos que participan a través del Zoom, que los bendigo hoy en el nombre de Jesús, y han estado hablando de la vida de los apóstoles. ¿Puedo seguir? Han estado hablando de la vida de los apóstoles. Y pues es que es fascinante, ¿verdad? Mirar la vida de estos hombres que caminaron con Jesús, a los cuales Jesús escogió, ¿sí? ¿Y cómo eran ellos? Los discípulos de Jesús eran gente como nosotros, personas como nosotros, personas como muchos de la gente que nosotros conocemos. Eran asequibles, eran reales, eran personas vivas, personas con debilidades, personas con defectos, personas con características encantadoras. Eran hombres comunes y corrientes. Ninguno de ellos era conocido por su gran erudición, por su gran saber, nada de eso. No eran ni oradores ni eran teólogos. Es más, estos hombres vivían al margen del sistema religioso de Israel en aquellos días. Estos hombres, miren, desde un principio Jesús fue controversial en su ministerio. Estos hombres no salían por su talento, por sus habilidades intelectuales. Y las imágenes que nosotros vemos en las grandes catedrales de Europa, ¿verdad?, de los apóstoles, las imágenes de mármol, ¿verdad?, imágenes imponentes que de pronto nos enseñan o nos muestran que eran unos hombres súper espirituales, súper intelectuales. Eso está lejos de la realidad. Porque cuando Jesús escogió a estos hombres, Jesús los escogió
de lo más bajo, por decirlo así, de la sociedad en Israel. Esas imágenes que ustedes ven es todo lo contrario. Estos hombres inclusive eran proclives a cometer errores. Eran proclives a fallar en su fe. Eran hombres con muchas actitudes erróneas. Jesús muchas veces tenía que reprenderlos. Porque Jesús muchas veces los llamaba y les decía que estaban faltos de fe, que no entendían las Escrituras. Estos hombres eran como nosotros, experimentaron triunfos y fracasos. Y ellos representaban la clase baja de la sociedad de Israel. Habían rebeldes que se rebelizaban contra el imperio romano, celotes. La Biblia dice que había recaudadores de impuestos, como mínimo había uno, pecadores. Mínimo habían 4 pescadores, habían comerciantes artesanos. Y fíjense que eran tan humanos, eran tan como nosotros, que experimentaron un fracaso terrible. Humanamente pensaron que todo se había acabado cuando Jesús fue crucificado. Muchos de ellos volvieron a sus lugares de origen. Jesús fue a rescatarlos. ¿Se acuerdan el pasaje de los discípulos de Emaús cuando iban de regreso? Otros volvieron a sus labores de trabajo. Allá Jesús fue a los barcos allá a rescatarlos. Muchos experimentaron fracasos. Pero dice el libro de los Hechos que estos hombres, a pesar de sus debilidades, con todas sus debilidades, con todas sus fallas, fueron empoderados por el Espíritu Santo. Y dice el libro de los Hechos que estos hombres, predicando lo que Jesús les había enseñado y llenos del Espíritu Santo, trastornaban al mundo, transformaban al mundo, y el mensaje que ellos dieron en el libro de los Hechos todavía nos afecta a nosotros y está llegando a todos los rincones del mundo. Es fascinante la vida de estos apóstoles, de estos discípulos de Jesús. Parecidos a nosotros, porque nosotros, ustedes, todos nosotros estamos expuestos a cometer errores. Estamos expuestos incluso a que nuestra fe nos falle en algún momento, a debilitarnos en nuestra fe e incluso a caernos. Pero de la mano del Señor podemos levantarnos, aleluya, y seguir adelante y cumplir con el llamado, cumplir con la misión, cumplir con el propósito con el cual Jesús nos ha llamado, con el cual Jesús nos ha escogido. Estos 12, porque claro, Jesús estuvo muchos y a veces se cree que hasta miles de discípulos, de seguidores, pero Él llamó a 12 íntimos. Y estos 12 fueron llamados y seleccionados personalmente por Jesús. Ellos serían preparados para afectar a millones y millones de personas. Porque Jesús los llamó, los preparó, pero Jesús se iba. Y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros. Recibimos el llamado, recibimos la preparación del Señor, pero ya es responsabilidad nuestra propagar este mensaje de salvación, este mensaje de buenas nuevas. Porque usted está llamado para eso. Así como ellos afectaron muchas vidas, usted también va a afectar vidas. Usted también va a afectar familias. Usted también va a afectar a sus amigos, a millones de personas, a muchas personas. Ya no es más como muchos cristianos que
es lo que yo pienso, es lo que yo creo, es lo que yo siento. Usted va a servir, usted va a seguir al Señor y punto. Ya no es más lo que usted piense, lo que usted cree, lo que usted siente. Usted va a caminar con el Señor, usted va a servirle al Señor y hacer lo que dice el Señor. Porque ¿qué es lo que pasa cuando usted camina con lo que usted piensa, con lo que usted cree, con lo que usted siente y hace a un lado la palabra del Señor? Entonces va a ser lo mismo que hizo Jonás. Cuando el Señor le dijo, vete a Nínive y predícale a Nínive y dile que se arrepienta porque la ciudad va destruida. Y dijo Jonás, es que yo pienso que esa gente no merece salvación. Yo creo que ya me van a matar, yo siento que si voy para allá me van a matar. Y se compró un billete en un barco y se fue a otra ciudad. Y le dice el Señor, vale, pero de todas maneras en Nínive nos vemos. Y el Señor tuvo que mandar un pez que se lo tragó y lo vomitó en una playa. Y entonces cuando ya estaba allá, porque así hay muchos cristianos que necesitan un sacudón, que necesitan es verse en dificultades en el vientre de un pez para obedecerle al Señor. Usted no tiene elección de decirle no al Señor, porque cuando usted dice no al Señor, usted va a afectar su eternidad con el Señor, su lugar en la eternidad con el Señor. Cuando Jesús les dice a los discípulos, hay que alimentar a esta gente, ellos dicen, pero ay, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a conseguir tanta comida para estos miles de personas en este desierto? Dice el verso 32 y 33, Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayuno no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? No era que se estaban negando y estaban preguntando, para saciar a una multitud tan grande como esta. 3 días Jesús predicándoles y la gente ahí y la gente escuchando. Era tremendo Jesús, en 3 días y la gente allí. 3 días. Jesús dice, pero Jesús ya necesitaba irse a otro lugar. Y le dice, si yo devuelvo a esta gente así, sin comer, en ayuna, esta gente ha venido, muchos han venido de lejos y en el camino se van a desmayar. Y le dice a sus discípulos, hay que darles de comer. Ay, pero ¿dónde vamos a sacar? Los discípulos dicen, pero es que son muchos. ¿De dónde sacaremos tanta comida para alimentar a esta gente? Son miles. Hombres, mujeres y niños. Y fíjense que aquí viene lo maravilloso, porque Jesús les dice, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 panes y unos pocos pececillos. 7 panes y unos pocos pececillos. Jesús mandó a recostar a la gente. Los discípulos le dieron el pan a Jesús. Jesús oró por el pan, lo repartió a los discípulos y los discípulos repartieron a la multitud y reparte y los panes no se acababan. 7 panes, 7 panecillos, pequeños panes y unos cuantos pececillos para alimentar a miles de personas. Porque una acción, aunque sea pequeña, aunque sea insignificante, en las manos del Señor es poderosa. Escuche bien, una acción que usted haga, así sea insignificante, pequeñita, porque ¿qué era? 7 panes. Estamos hablando de mínimo unas 10,000 personas. Porque dice que
eran 4,000 hombres los que fueron alimentados, sin contar las mujeres y los niños, y casi las mujeres siempre doblan a los hombres en estas cosas. Digamos, para no exagerar, 10,000 personas, pero ellos la pusieron en la mano del Señor. Una acción pequeña. Hay cosas que aunque sean pequeñas, aunque sean pocas, insignificantes, pero si las ponemos en las manos del Señor, si somos obedientes y las ponemos en las manos del Señor, se vuelven poderosas y van a hacer maravillas. Va a afectar a mucha gente, va a bendecir a mucha gente. Ellos no dijeron no. Ellos pusieron los panes en las manos del Señor, no hicieron otra cosa, simplemente los pocos panes, lo poco que ellos tenían, lo pusieron en las manos del Señor. Y eso provocó un milagro que afectó a miles de personas. Eso provocó un milagro que sació el hambre de muchas personas. Nunca digas no a Jesús. Primer punto. Nunca digas no a Dios. Jesús le dijo, vamos a alimentar a la gente. ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7 y unos pocos peces. Dámelo, dijo Jesús. Dice la Biblia que Jesús oró, los partió y dio a los discípulos. Y los discípulos empezaron a repartir y repartir, y comieron todos los hombres que estaban allí, las mujeres y todos los niños. Ellos pudieron decir, no podemos hacer porque así hay mucha gente. Es que yo no puedo hacer eso. ¿Cuándo vamos a terminar de darle comida? Si lo hubiera, ¿cuándo vamos a terminar de darle comida a 10,000 personas? Pero ellos dijeron, sí, vamos a hacerlo. Ellos pudieron hacerse los locos. No podemos. Porque mucha gente, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de mucha gente que le dijo no a Jesús. Dice la Biblia que vino un joven rico y le dijo a Jesús, maestro, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, cumple con todos los mandamientos. Y parece que ese hombre se sabía toda la ley de pe a pa. Y empezó a recitarle todos los mandamientos a Jesús. Y Jesús le dijo, pues muy bien, ahora vende todo lo que tienes, reparte a los pobres y tú sígueme. Porque ese es el problema. Que mucha gente quiere hacer su voluntad, pero no quiere hacer la voluntad de Dios. Dice la Biblia que ese hombre dio la vuelta y se fue, como diciendo, con mi dinero no te metas, porque está bien que yo sea cristiano, pero hasta cierto punto, ¿verdad? Así hay mucha gente que le sigue diciendo no a Jesús. Nunca le digas no a Jesús. Es que yo no puedo ahora, es que yo no tengo tiempo, es que a mí no me queda tiempo para ir a la iglesia, yo tengo mucho trabajo. Es que si yo me meto a eso, si yo voy a la iglesia, ¿quién va a atender los negocios? Voy a tener problemas con mi marido, voy a tener problemas en mi trabajo, ya me van a ver. Y gente que de alguna u otra manera le va a decir no y le dice no a Jesús. Cuando usted dice no a Jesús, usted está afectando los planes de Dios para bendecir su familia. Cuando usted le dice no a Jesús, está afectando los planes de Dios para bendecir su vida, para bendecir su matrimonio. Cuando usted le dice no a Jesús, usted está afectando los planes de Dios para bendecir a otras familias, para salvar a otras personas.
Nunca digas no a Jesús. Ellos dijeron, sí Señor, tenemos esto. Con una pequeña acción de ellos bendijeron, afectaron la vida de miles de personas. Cuando usted le dice no a Jesús, usted va a afectar su lugar eterno con Jesús. Usted va a afectar el lugar que usted tiene en la eternidad con Dios. Dice Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Dice que la nueva Jerusalén, los muros de aquella ciudad, de la Jerusalén celestial, tiene 12 piedras, 12 muros, y en cada muro está el nombre de uno de los apóstoles. Usted tiene un lugar en la eternidad con Dios. Usted tiene un lugar. Nunca le digas al Señor no, porque eso va a afectar tu vida ahora y en la eternidad. Eso va a afectar la vida de muchas personas. Siempre esté dispuesto, como dice Pablo, como un soldado en la militando, como un guerrero, un discípulo de Jesús. Voy a compartir otro punto con ustedes. Nunca dudes de la palabra dada por Dios. Parecía una tontería. Humanamente parecía imposible lo que Jesús, no sé cuántos McDonald's se necesitaba allí para alimentar a 10,000 personas, a 4,000 hombres, mujeres, sin contar mujeres y niños. Parecía algo imposible lo que Jesús les dijo: vamos a alimentarlos, vamos a darles de comer. Pero ellos no dudaron a la palabra de Jesús. Ellos creyeron a la palabra de Jesús. Nunca dudes de la palabra del Señor, la palabra dada por el Señor. Aunque parezca algo insignificante, aunque parezca como que no tiene sentido, pero obedece a la palabra, nunca dudes de ella. Dice la Biblia que el Señor le dio una palabra a Josué cuando estaban para poseer la tierra prometida. Ellos estaban al frente de la ciudad de Jericó. Era una ciudad cuyos muros era imposible penetrar, impenetrable, inalcanzable. Y dice la Biblia que Josué estaba mirando, pero no había manera. ¿Cómo vamos a hacer para poseer la tierra? Porque yo te digo una cosa: el Señor te ha prometido muchas cosas, pero tú tendrás que pelear por ellas, guerrear por ellas. El Señor te ha prometido bendecir tu familia, restaurar tu familia, pero tú tendrás que guerrear por ella. Y estaba Josué y le dice el Señor: Josué, denle 7 vueltas a la ciudad, 7 días. Cada día van a dar una vuelta a la ciudad. Y el último día van a dar 7 vueltas. Y en la 7ª vuelta van a gritar. Y cuando ustedes griten, los muros caerán. Amén. Pero usted se imagina si en estos tiempos alguien dice una cosa de esa. Imagínate tú. Vamos a darle 7 vueltas a los muros de una ciudad inquebrantable, una ciudad impenetrable, y solo con un gritito va a caer el muro, van a caer los muros.
pero era una palabra dada por Dios. Una pequeña cosa. Dios le dio a esa palabra, Dios le dio esa palabra. Y lo que hizo Josué fue tomarlo, cumplir. Él hizo una acción, valga la redundancia, por lo que Dios le había dicho. Y lo hicieron así, no dudando, porque tú nunca puedes dudar de la palabra. La duda es contrario a la fe. Josué no dudó de la palabra y lo hicieron así. Dieron 7 días, cada día daban una vuelta, y al séptimo, en la última vuelta, gritaron y los muros se vinieron abajo. Tú no puedes dudar de la palabra de Dios. Tú siempre tienes que estar como un soldado, obediente a Dios. Imagínate cuando los discípulos vieron la multiplicación de los panes y los peces. Imagínate cuando alguien viene y le pregunta: ¿y ustedes qué hicieron? ¿Qué fue lo que ustedes hicieron? Los discípulos le dijeron: nosotros no hicimos nada. Nosotros simplemente le dimos los panes a Jesús. Jesús oró, Jesús los partió y nos dio a nosotros, y nosotros empezamos a repartirlo a la gente, y esos panes no se acababan. ¡Wow! ¡Qué tremendo! 7 panes y unos pocos pececitos alcanzó para miles de personas y sobró. Y ese milagro cambió la vida de muchas personas. Ese milagro, por una acción de los discípulos de Jesús, ese milagro afectó a muchas personas. Porque muchas personas, cuando vieron eso, dijeron: verdaderamente este es el profeta, verdaderamente este es Hijo de Dios, este es el Cristo. Ese milagro afectó la perspectiva de mucha gente que tenía con Jesús. Una acción tuya, por muy pequeña, por muy insignificante que sea, en las manos de Dios va a ser poderosa y va a afectar a miles de personas. Y va a afectar a muchas personas, va a cambiar la vida de muchas personas. Ahí había muchos pescadores. Y todos sabían que para alimentar a tantas miles de personas se necesitaban varios barcos de pescados. No era nada fácil alimentar a tantas personas, pero solo Jesús podía hacer eso. Solo Jesús podía crear tanta comida, porque allí había muchos agricultores que sabían que producir comida para tantas personas duraba mucho tiempo, mientras que la sembraban, la cultivaban, la cosechaban, la preparaban. Eso no era fácil. Solo Jesús podía crear tanta comida de la nada. Solo Jesús podía hacer eso. Es importante tu servicio para el Señor. Y vamos a seguir hablando de estos temas de los discípulos de Jesús. Porque el hombre, el ser humano, es un ser servidor. Nosotros hemos sido creados para adorar. Hay dos cosas. Mire, usted o le sirve a Dios o le sirve al príncipe de las tinieblas. No es más. O le sirve a Dios o le sirve al diablo, o le sirve al mundo. No es más.
Josué lo resumió de esta manera. Josué lo dijo: si ustedes quieren, ustedes pueden decidir. Ustedes pueden alabar, seguir a los dioses de los amorreos, como lo hicieron vuestros padres al otro lado del río. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la decisión que usted tiene que tomar como discípulo de Jesús, como servidor de Jesús. Servir a Jehová. Y los que quieren, los demás pueden hacer de su vida. Los que quieren pueden servir a los dioses que quieran. Pero usted va a servir a Jehová. Usted y su casa. Usted y su casa. Siéntase honrado de ser llamado por Dios, de ser escogido por Dios. Hay gente que no ha sentido ese llamado. Hay gente que anda en el mundo sin el conocimiento de Dios, el conocimiento que usted tiene. Y nunca le diga no al Señor. Nunca ponga en duda la palabra de Dios. Siéntase honrado. Su prioridad debe ser su servicio a Dios. Su prioridad debe ser su eternidad con Dios. Póngase de pie.